La doctora Variano. Buenas noches, saludando a la doctora Marián. Como cada miércoles aquí estamos para tomarnos un cafecito bien legal en este friecito que todavía persiste, ¿eh? Nos han llegado preguntas al interno después del último café el miércoles pasado y no queremos dejarlas sin que usted responda, por supuesto, estas preguntas. Como dijimos, la problemática de los divorcios destructivos acarrean consecuencias y de todas maneras hay responsabilidades y compromisos que no pueden dejarse al aire, como por ejemplo la situación de los hijos, la condición de la cónyuge, entre otros. Nos preguntan, vamos por eso con la especialista, me voy a divorciar, ¿debo mantener a mi esposa? Adelante, doctora. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, amables oyentes. Bueno, aquí va tu respuesta, amable oyente. Se espera una semana y aquí te traigo un café cargado de verdad. Efectivamente, es tu esposa. Y hay un amparo legal en el artículo 345 del Código Civil que establece claramente que la cónyuge perjudicada en un divorcio merece recibir una pensión de alimentos. Pero ¿cuándo estamos hablando de una cónyuge perjudicada? Esto es en el sentido de que cuando nos casamos, tenemos planeado en común un proyecto de vida. Y si ese proyecto de vida es cortado unilateralmente, con una situación que va a perjudicar moral y económicamente a la cónyuge, ésta tiene que acudir a la instancia judicial y solicitarla. Además, si es que desde el inicio le has dicho a tu esposa, dedícate a nuestros hijos, dedícate exclusivamente a mí, hazte dueña y ama de la casa, porque así va a ser por los siglos de los siglos, pero llega la situación y a los 20 o 30 años le planteas un divorcio, la mujer ya tiene por sus 50, 60 años, ¿qué va a hacer? No tiene profesión, no tiene oficio, entonces merece en estas situaciones una pensión digna de alimentos. Bien, vamos, y clara la respuesta. Otra pregunta también, gracias a los televidentes. Mi ex me cela y agrede de forma continua cada vez que voy a visitar a mi hijo y encima me denuncia. ¿Qué hacer? También, son situaciones que se dan cuando la ruptura no está clara, cuando una de las partes todavía tiene la esperanza de que esta llama del amor se va a encender y a veces se enciende y quema y es un tema muy, muy violento. Bien, en estas condiciones te puedo aconsejar de que tu derecho a la comunicación con tu hijo no debe verse afectado ni condicionado por nada ni por nadie. Sin embargo, si al tocar la puerta vas a encontrar una persona agresiva que te va a provocar y encima te va a denunciar falsamente, entonces te aconsejo ir acompañado de un familiar. ¿Para qué? Para que este familiar pueda advertir la situación e inmediatamente llamar al 105 o grabar para que puedas tener un elemento probatorio y así el juez pueda motivar otra forma de régimen de visita. Ya no en la casa de la mamá, sino en otro espacio. O también lo puede hacer en los lugares de encuentro que existen en los juzgados de familia. Pero lamentablemente esos lugares de encuentro tienen un horario de atención de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, perjudicado el niño, realmente recontra perjudicado. Entonces, sanen bien las heridas, hagan bien el duelo y no estén haciendo situaciones que van a dañar su honra, y el verse bien ante los demás haciendo este tipo de escenas. Otra pregunta del televidente, o una televidente, ¿puedo pedir la tenencia de mis hijos si la madre me denunció y tengo orden de alejamiento? Porque se dan muchos casos. Así es. Sí puedes pedir la tenencia, puedes exigir un régimen de visitas, siempre y cuando, aquí viene el pero, siempre y cuando en esa orden de alejamiento, en ese proceso de violencia familiar, no esté inmerso tu hijo como agraviado. Si solamente es la mamá, entonces soluciona el tema con la mamá. ¿Ya? Tienes que alejarte definitivamente del hogar porque así lo manda la ley. Tienes que retirarte y puedes pedirle al juez un periodo
¿no?, mesurable de 48 horas para que puedas retirar tus objetos personales, porque tampoco es que te vas con lo que estás puesto, ¿no? Tampoco es así. Tienes que retirar tus cosas y te retiras a máximo en 48 horas, coordinadamente con la señora. Y de esta manera tú vas a poder llevar tu terapia, porque también lo ordena el juez. Puedes de esta manera establecer, ¿no?, la defensa, porque muchos abogados dicen, vamos a apelar, tú sigue en la casa. No. Seamos obedientes con las resoluciones y salgamos, cumplamos lo que dice el mandato y solicitemos luego una audiencia para que estas medidas de protección puedan dejarse sin efecto. Bueno, bastante clara creo, y bueno, para las dudas de los televidentes. Por último, dice, me han ordenado que me retire del hogar por una denuncia de violencia familiar. ¿Qué debo hacer? Reitero, ¿no? Creo que es el mismo oyente que... Es el ¿no?, mismo, la pregunta, pero creo que hay que reiterar también, ¿eh? No hay problema. Sí, está bien, con mucho gusto. Vamos a obedecer, seamos obedientes. La obediencia es un valor que viene desde el hogar. Entonces, si un juez te está ordenando que te retires del hogar, es porque está pensando, uno, en la víctima, en la presunta víctima, y también en ti. Porque si tú continúas como detonante en esa relación, o como provocador, o como lo que sea, esa situación va a ir a mayores. Y lo que queremos evitar es la muerte o una lesión que pueda causar un daño al cuerpo. Entonces, estas situaciones hemos visto y se sigue viralizando, inclusive en los dominicales, con el caso del futbolista Cueva, solo es un ejemplo de lo que viene ocurriendo dentro de todas las familias en el Perú. Cuando no existe un acuerdo, o cuando al existir un acuerdo o un mandato judicial, como en este caso, no obedecen y dicen, es mi casa, ¿por qué me voy a ir? La que se tiene que ir eres tú. O a veces los suegros también se meten, ¿no? Y dicen, no, esta casa es nuestra, y si tú estás aquí es porque eres una arrimada, así es que la que se tiene que ir eres tú. No, señores, las interpretaciones ya están fuera. Cuando el juez dice, tú agresor, te retiras, te tienes que retirar. Y afuera ejerces tu defensa, y afuera con mayor claridad vuelves a tu hogar, pero con elementos probatorios concisos, con elementos probatorios que determinen que tú no eres agresor, pero hay que obedecer el mandato judicial. Bueno, más claro el agua, ahí la pregunta. Ahora, bien, doctora Marian, como vemos, la problemática familiar requiere un tratamiento especializado, y eso hay veces no tomamos en cuenta. Al darse en un contexto de ruptura, donde, y esta frase me ha gustado, las emociones dominan la razón. Miren, esto se da constantemente, y como vemos, usted, y lo repite siempre, las malas decisiones perjudican sobre todo a los niños, a los hijos. Así es. Esa es una situación muy lamentable que vemos, ¿no? Hace poco hemos tenido una noticia muy triste de un adolescente de 16 años que se quitó la vida. Las circunstancias se presumen que hayan sido que él haya asumido la carga familiar, ¿no? Es por las noticias que se viralizan. Sin embargo, este adolescente tiene una historia, como muchos, que necesitan ser reforzadas justo en esta etapa donde adolece, donde le falta herramientas emocionales, herramientas para seguir creciendo. Y si los padres están distraídos en procesos judiciales, denunciándose por en cada comisaría, ya los conocen, o simplemente haciendo su vida, ignorando que ya tiene una hecha con sus hijos, estas son las consecuencias. Entonces, una llamada de atención familiar y social, porque la muerte de este adolescente nos tiene que servir para encender las alertas en nuestro hogar y realmente determinar que son nuestros hijos, no son los cuidadores, no es el hermano mayor el que tiene que asumir mi rol parental de papá o de mamá mientras yo estoy en la calle. No, el apoyo, la ayuda es válido, pero no carguemos responsabilidades. Y trae a colación lo que dice la doctora María. Tuvimos un caso hace algún tiempo en ya una institución de educación superior, donde los papás, el chico tenía 17 años, ya estaba estudiando una carrera, y los papás dicen, este jovencito necesita un psicólogo. Y cuando fue al psicólogo, el psicólogo le dijo, no, él no necesita, ustedes necesitan. Y con urgencia un psicólogo. Se volteó la cosa. A veces los padres creen tener toda la razón y todo, cuando se dan cuenta, de allí parte del problema, o desde allí en general. Bueno, hablando de esto, el día 26 último de agosto se conmemoró el Día de los Abuelitos, el Día de las personas de la tercera edad, algunos le llaman, viejitos, con cariño, lo que quieran. Esta generación de hoy es una fuente de sabiduría y de protección. ¿Qué decirles a ellos
a quienes hay veces los tenemos un poco como que olvidados y hasta excluidos del cotidiano vivir? Sí, decirles que en principio merecen todo nuestro respeto, porque las canas que pinta su cabecita son pues de experiencia, de haber caminado, de haber andado mucho antes que nosotros. Y si tenemos la dicha de tener, entre comillas, a nuestros queridos abuelitos y abuelitas en casa, disfrutemos de su compañía. Mostrémosles realmente la calidad de vida aquí en la tierra. No esperemos que se mueran para llevarles ramos y ramos de flores. Eso no sirve de nada. Entonces, a respetarlos, a cuidarlos. Y ojo, pedirles por favor a quienes tienen el delegado, el cuidado de sus padres ya adultos mayores, por favor, no excedan esa confianza en el sentido de querer sorprenderlos y llevarlos a las notarías para que ya empiecen a firmar el anticipo de herencia. ¿Ya? Segundo, acompañarlos, dizque a cobrar su bono, a cobrar su dinero, y el nieto o el hijo, ¡plin!, agarra la plata y se la lleva y no le da nada hasta el siguiente mes, que lo maquillan, lo visten y lo llevan al Banco de la Nación. Son realidades que vemos y que hemos conocido. Entonces, no abusemos, porque son personas como todos que merecen respeto y consideración. Y este día no debe pasar por desapercibido. Cariño, amor, protección y sobre todo que son los principales lazos o la familia extensa, los abuelitos, quienes muchas veces nos apoyan en la crianza de nuestros hijos. A cuidarlos y a respetarlos. Bueno, la doctora Marián, como todos los miércoles, un televidente me decía, son más que consejos, son orientaciones del cotidiano vivir. Y eso es fundamental cuando se es, en el caso de la doctora, profesional en Derecho, y sobre todo se va dirigiendo a los hijos, niños y a la familia como núcleo importante de la sociedad. Nuevamente, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Siempre importante los temas.